Hola chicas y bienvenidas a otro jueves de Hablemos Mujer. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Espero que este tema les haya interesado porque hoy vamos a hablar sobre cómo criar hijos e hijas exitosos. Este es un tema que yo como madre a mí me importa mucho y siempre ando tratando de estudiar y aprender y buscar la mejor forma de cómo ser no solo mejor mamá, sino también de cómo poder influenciar a mi hija de la mejor forma. Es muchísimo lo que he aprendido y quería entonces compartirlos hoy con ustedes, así que muchísimas gracias por estar aquí hoy compartiendo conmigo y con todas las que nos están viendo en este momento. Entonces, como les dije, el tema de hoy es cómo criar hijos e hijas exitosos. Y quiero dejar algo claro, cuando estoy hablando de hijos exitosos no lo estoy midiendo a nivel de éxito profesional, que tengan que ser presidentes de la República o la gerencia más alta de un trabajo, ni tampoco me refiero en términos económicos. Ese no es el nivel de éxito al que quiero llegar hoy, sino el éxito definido como que nuestros hijos hagan lo que a ellos les gusta, que lo hagan con pasión y que den lo mejor de sí. Si ese es el éxito también que te gustaría a vos, entonces estamos en sintonía. Entonces, para empezar con el tema, quería casi que ir directo al grano y darles unos tips de todo lo que he aprendido y explicarle cada uno de ellos. Entonces, el primero y el más importante es, hay que hacer que nuestros hijos cooperen con el hogar y darles tareas para que los niños realicen dentro del hogar. Independientemente de la edad que los niños tengan, ellos siempre estarán en la capacidad de hacer algo. Y eso es muy importante porque eso les enseña a ellos un poco de disciplina, pero además les enseña la responsabilidad de que todo a su alrededor también a ellos les toca participar. Vamos a ver si lo dije correctamente. Creo que la frase fue un poco confusa. Lo que quiero decir correctamente es que esto les enseña a ellos el valor de la responsabilidad y cómo ellos también son parte de la familia y tienen también ciertos roles que hacer. Por ejemplo, un niño o una niña de 2-3 años puede tener la tarea de recoger sus juguetes después de jugar. Eso no tiene ningún problema. Eso incluso les enseña a ellos a ser ordenados. Entonces, pueden en la tarde tirar todos los juguetes y podemos tenerles una cajita pequeñita para que todos los juguetes que tiraron, ellos sepan que lo que tienen que hacer es tirarlos y meterlos en esa cajita, y esa cajita es el tenerlos ordenados, por ejemplo. Conforme los niños van creciendo, se les puede ir pidiendo que ellos pongan la mesa, por ejemplo, que pongan los individuales, que pongan los platos, que pongan el tenedor y el cubierto, incluso que ellos mismos se recojan su propio plato y lo dejen en algún lado cerca de donde se va a lavar el plato. Por ejemplo, abrir las cortinas, tender su cama, alistar el bulto el día antes de ir a la escuela, alistar su uniforme, por ejemplo, alistar su lonchera si fuera que llevan cosas, si es nada más sacar algún paquete de la despensa y ponerlo en la lonchera. En fin, todos los niños de todas las edades deberían de estar teniendo alguna responsabilidad dentro del hogar que sea exclusiva de ellos. Yo sé que a veces como padres nosotros creemos que tenemos que quitarles a ellos tareas y que eso es ser buen padre. Sin embargo, estamos siendo condescendientes con ellos y no los estamos preparando para la vida. Y nuestro rol de padres es prepararlos para que cuando nosotros ya no estemos y cuando ellos tengan que enfrentarse al mundo, ellos puedan hacerlo en una forma correcta y lo puedan hacer bien. Además, tomando en cuenta de que todos vivimos en sociedad. Otro punto importante es las habilidades sociales. ¿A qué me refiero con habilidades sociales? Te voy a poner este ejemplo. Si vos estás en tu oficina y tenés que hacer alguna contratación, contratar a algún personal, por ejemplo, alguien para el puesto de mensajería, el puesto de recepción o para el puesto de un gerente, por supuesto que vas a buscar el que sea alguien que tenga los estudios ideales para el puesto, pero te vas a fijar muchísimo en la personalidad. Porque de nada sirve tener a la persona más inteligente del mundo, que tuvo las mejores notas, que fue la más preparada, si esa persona no tiene las habilidades sociales de decir hola, de decir adiós, de decir gracias y de decir por favor. Es muy importante que nuestros hijos aprendan de parte nuestra las habilidades sociales necesarias para que ellos puedan vivir en sociedad.
Esto se los enseñamos también cuando nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, mi hija tiene 6 años y por 6 años ella ha sido hija única. Entonces, para nosotros poder enseñarle a ella las habilidades sociales, hemos tenido que hacer muchísimas actividades con otros niños para que ella aprenda lo que es pelear, para que aprenda lo que es que no le hagan caso o que ella tenga que hacer caso, para que aprenda lo que es compartir. Entonces, nunca le quitemos a nuestros hijos esas habilidades. A veces el darles iPad o estar en la casa o el estar jugando con los juegos que antes eran Nintendo, yo no sé cómo se llaman ahora, pero esos juegos hacen que nuestros niños estén mucho tiempo en la casa y no se relacionen. Entonces tratemos de que nuestros hijos se estén relacionando. Otro punto importante sobre cómo criar hijos exitosos es la importancia que tienen las relaciones. Que ojo, no es lo mismo que estaba diciendo antes sobre las habilidades sociales, sino sobre las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor de la lealtad y el valor de las amistades. Porque en el mundo, cuando vayamos creciendo, muchas cosas se van a valorar por esa lealtad que desde niños la tienen que haber aprendido. ¿Qué me refiero con lealtad? Por ejemplo, si somos amigos, muchas veces deberíamos de valorar más la amistad y no hacer cosas que puedan dañar la amistad por tener un puesto o por tener dinero. Digo muchas veces, estoy hablando en términos muy abstractos y muy generales porque existen casos de casos, pero la lealtad es uno de los valores más importantes que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos desde niños. Otra es la importancia de las matemáticas, en especial con las niñas. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que yo le tenía muchísimo miedo a las matemáticas y yo creía que era muy bruta para las matemáticas, que era muy tonta y que las matemáticas no iban conmigo. Mucho es por los juegos con los que jugué cuando yo estaba creciendo, pero también los juegos, incluso para los niños, desarrollan mucho un lado del cerebro, que es el lado de la lectura, y no desarrollan tanto el lado de las matemáticas. Y las matemáticas son muy importantes. Y las niñas en especial crecen pensando que ellas no son tan inteligentes como sus compañeros hombres. Entonces, apoyemos a nuestras niñas para que ellas vean que las matemáticas son nuestras amigas, que las matemáticas son fáciles, pero además esto les ayudará a ellas a que cuando crezcan, ellas consideren dentro de sus opciones de universidad las carreras tradicionales, las carreras consideradas STEM, que en español se traduce como Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería, que en este momento son las carreras más apetecidas, que tienen además mejores salarios y que ofrecen también muchísimas más opciones, ya que al día de hoy las mujeres tendemos a escoger carreras de cuidado, por ejemplo, enfermería o lo que significa ser también profesora, o carreras que son menos matemáticas. Entonces, impulsemos a nuestros hijos a que le pierdan el miedo a las matemáticas. Y les digo, y si hay que mentir, mintamos. Yo le he dicho a mi hija, pobrecita, que yo era buenísima en matemáticas y que era mi materia favorita. Y me voy a ir al infierno por esa mentira porque yo le tenía mucho miedo a las matemáticas y nunca fue mi materia favorita. Pero si esto a ella la impulsa a quitársele el miedo a las matemáticas, entonces yo moriré con las botas puestas diciéndole que mamá siempre le fue muy bien en matemáticas. Y ya cuando ella se dé cuenta que no fue así, espero que ya ella sea muy buena en las matemáticas. Otro punto muy importante sobre cómo criar hijos e hijas exitosos es el valor del fracaso. Como madre, yo quiero evitarle a mi hija Isabela cualquier dolor. No soporto verla llorar. No soporto verla a ella sentirse frustrada. Sin embargo, como madre, es importante que nuestros hijos aprendan de sus fracasos. Eso tiene un nombre que se llama fracasos exitosos, que es un fracaso del cual ellas o ellos aprenderán una lección de vida y se convertirá en algo exitoso. No podemos quitarle a nuestros hijos la posibilidad que ellos vayan aprendiendo de cada uno de sus errores. No podemos ser mamás o papás helicópteros que llegamos a resolverles todos los problemas. No podemos ser papás o mamás que evitamos y tratamos de criar a nuestros hijos en una burbuja rosada, como si eso fuera el mundo, porque no los estamos preparando para lo que va a ser la vida real. Nuestra idea como padres es siempre poder morir lo más viejitos que podamos para poder acompañar a nuestros hijos durante toda su crianza, pero la verdad es que nosotros no podemos controlar eso.
Entonces, cada día es una enseñanza más que le podemos dar a nuestros hijos pensando en que tal vez podemos irnos pronto y no necesariamente estar presentes durante toda la vida de ellos. Y estas pequeñas enseñanzas, enseñarles a ellos que cuando cometen un error o cuando se equivocan o cuando realmente les pasa algo que se considera un fracaso, ellos pueden aprender de esa lección y pueden sacar de esa éxito. Recordemos, el fracaso es importante, además les enseña a ellos el manejo de la frustración y la tolerancia. Estos nuevos niños que han nacido vienen en condiciones muy diferentes a como nosotros nacimos y muchos de ellos no tienen esa tolerancia hacia el fracaso y no tienen la tolerancia a la frustración. Por eso, como padres, nos corresponde a nosotros, por más de que nos duela, apoyarlos a que ellos aprendan y que ellos mismos busquen sus soluciones. A quienes se nos están uniendo en este momento, hoy estamos hablando sobre cómo criar hijos e hijas exitosos e inicié dando varios tips. Me quedan 3 tips más para darles. Otro muy importante es la inteligencia se desarrolla. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos 2 opciones sobre cómo ver el mundo. Se nace inteligente o se nace tonto y eso es como es, o la inteligencia la vamos desarrollando cada vez que vamos creciendo, aprendiendo de los errores, que vamos teniendo mentores y que vamos experimentando la vida. Las personas que creen que naces inteligente o tonto son personas que si les va mal, ya, eso fue porque yo soy tonto. No van a entender que existen otro montón de factores por las cuales algo sucedió mal. Pero también una persona que tenga una mente fija de que se es o inteligente o se es tonto, es una persona que va a evitar tener riesgos para no aparentar ser tonto. ¿Me explico? Si yo creo que solo hay 2 opciones y que se es o inteligente o se es tonto, no quiero correr el riesgo de ser percibida como tonta, por lo tanto no voy a correr riesgos. Y así no se puede vivir la vida, excepto si nosotros empezamos a ver que la inteligencia es una habilidad que se va desarrollando. Yo tengo hoy 36 años. Lo que yo sé hoy a mis 36 años, yo no lo sabía a los 16. Yo no lo sabía a los 10. Incluso la Adriana del año pasado no es la misma de hoy. En este año, en estos 365 días, he aprendido mucho, he vivido muchas experiencias, he vivido también muchos momentos malos, he tenido mis fracasos y de todos esos he aprendido. Por lo tanto, la Adriana que está hoy con ustedes no es la misma que estuvo la semana pasada. No es la misma que va a estar la próxima semana. Entonces, si nosotros criamos a nuestros hijos donde ellos puedan entender que la inteligencia es algo que se va desarrollando con los años, con la experiencia, con los fracasos, pero además con las enseñanzas, entonces podemos hacer a nuestros hijos e hijas menos adversos al riesgo. Pero además que ellos tomen la iniciativa muchas veces de lanzarse y hacer cosas independientemente si les va a ir bien o no, para que le pierdan el miedo. Porque muchas veces, y veámoslo nosotros como adultos, muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas por miedo. Porque es, ¿qué pasa si fracaso? Pero te has preguntado, ¿qué pasa si triunfas? Esa es la enseñanza que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Como decía también anteriormente, tenemos que evitar ser papás helicópteros. ¿Qué significa ese término? Que es el papá que está ahí siempre sobrevolando a los hijos para evitar que ellos cometan errores. O si ellos se caen, tratar de juntarlos. O tratar de solucionarles todo para que ellos no tengan que tener la mínima fatiga. A mí me pasa que mi hija está ahora en una edad donde todo me lo pregunta. No es la edad del por qué, pero ahora todo me lo quiere preguntar. Entonces, gracias a las clases de coaching que he recibido, ahora yo trato de hacerle a ella el mismo coaching. Entonces, cuando ella me dice, mamá, ¿verdad que, o cómo se hace tal cosa, o por qué tal fulanita de tal hace A o hace B? Yo le devuelvo a ella la pregunta y le digo, ¿por qué crees que eso pasa? Trato de no darle la respuesta y que ella misma la trate de encontrar. Cuando ella se equivoca y hace algo malo, yo no llego y le digo, viste, eso te pasó porque no me hiciste caso. Aunque se lo quiero decir, me muerdo la lengua y no le digo ese viejo de te lo dije, porque eso no tiene enseñanzas, sino que luego de llevar un curso de disciplina positiva, aprendí que lo que yo le tengo que decir a ella es, mi amor, ¿qué aprendiste y qué vas a hacer la próxima vez para mejorar?
para que ella entonces tenga que empezar y tratar ella misma de buscar la solución. Claro, tiene 6 años, muchas veces sus soluciones son un poco más creativas de lo que es la realidad, pero a veces la insto a que si ella cree que esa es la solución, que vaya y la pruebe a ver si le funciona. Tratemos de enseñar a nuestros hijos y no ir y rescatarlos. Si nuestro hijo se cae, dejemos que se levante solo, que sepa que estamos con él, estamos a su lado y si ocupa ayuda vamos a estar ahí, pero dejemos que ellos también hagan ciertos pequeños esfuerzos para ellos empezar a tomar el control de su vida. Quiero aprovechar un momentito para saludar a Daniela Chávez y a Yendi Varela de Parquetec que nos están saludando y están reportando sintonía. Muchísimas gracias, chicas. Y a la Mujer Maravilla también que se acaba de conectar. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí sintonizando. El día de hoy estamos hablando sobre cómo criar hijos e hijas exitosos. Un último punto que quería tocar antes de entrar a las preguntas que llegaron esta semana es la importancia que nosotras como mamás tenemos en nuestros hijos e hijas y el rol que nosotras jugamos como mentoras de ellos, pero además como ellos nos pueden modelar a nosotras mismas. Si de las mujeres que nos están viendo, si hay mujeres trabajadoras fuera del hogar que en ocasiones puedan sentirse culpables por estar fuera del hogar y no cumpliendo el rol tradicional de madre, de estar en casa, pues les tengo una súper noticia. Hace unos años salió un estudio de Harvard, de la universidad, que nos decía que aquellas mamás que trabajaron fuera del hogar tuvieron un impacto muy positivo en la vida de sus hijos y sus hijas. ¿De qué forma? En el caso de las hijas de madres que trabajaron fuera del hogar estudiaron en la universidad muchísimos más años que aquellas que no tuvieron una madre fuera del hogar, pero además fueron mujeres que llegaron a puestos más altos y negociaron mejor su salario. Asimismo, los hombres, hijos de estas madres trabajadoras fuera del hogar, son hombres con mayor sensibilidad de género que invierten muchísimas más horas en el cuidado de los hijos y en labores del hogar que los hombres que no tuvieron una mamá trabajadora fuera del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nuestros hijos, ellos lo aprenden por el ejemplo nuestro. Si tus hijos te ven que sales a trabajar y que llegas a casa a hacer cosas, tus hijos aprenderán y querrán ser como vos, querrán estudiar, querrán también surgir y querrán entonces imitarte. Y tus hijos hombres, y no sé si les ha pasado, yo me encuentro con muchos hombres que han sido criados por madres jefas de hogar que tienen un gran respeto por la mujer y valoran mucho el trabajo que hacemos las mujeres. Por lo tanto, son hombres que tienden a ser más feministas que el hombre que fue criado por una madre que les hacía todo. Se los dejo nada más para que lo analicen. Con mucho gusto, Elizabeth, me alegra mucho que te estén gustando mis tips. Muchísimas gracias por sintonizar. Pues a quienes se estén incorporando en este momento, el día de hoy estamos hablando sobre cómo criar hijos e hijas exitosos. Ya terminamos la parte de los tips y ahora voy a entrar a responder algunas preguntas. Esta semana nos llegaron muchísimas preguntas sobre este tema. Siento mucho que no vaya a poder responderles todas en el aire, me va a dar tiempo de hacer más o menos 3 o 4. Pero nomás terminando el programa, yo les prometo que me voy a meter en el Facebook y les voy a responder a cada una de ustedes sus preguntas, hasta que les haya respondido todas. Entonces, muchas gracias por su comprensión. Ok, tenemos la primera pregunta. Esta es Ángela de Cartago, aquí en Costa Rica. Adriana, vi uno de tus posts sobre cómo criar a las hijas y enseñarles que pueden ser lo que quieran y me encantó. Yo tengo una hija de 10 años que desde pequeña era muy buena en la escuela. Hasta el día de hoy tiene muy buenas notas. Hace un tiempo la escuché decir que ella no era buena para las matemáticas. Me sorprendió mucho porque a ella siempre le va bien. Cuando le pregunté por qué decía eso, me dijo que ella sabía que las niñas no eran tan buenas para las matemáticas como sus compañeritos. Yo sé que en nuestra casa nunca he aprendido eso, pero me parece que en la escuela se lo dicen. ¿Cómo hago para ayudarla y que crea más en mí y no en lo que dicen en la calle? Pues Ángela, realmente lo que decís es muy triste, porque es cierto, las niñas, especialmente a partir de los 7 años, ellas empiezan a compararse con sus compañeros hombres y empiezan a sentir que ellas no son tan inteligentes como ellos. Y lastimosamente, el sistema educativo, sin querer,
ayuda a repetir esos patrones. Entonces en casa lo que tenés que hacer, si podés, es empezar con vos misma y que tu hija vea que vos sos una mamá muy inteligente y que sos una mamá muy preparada. Si puedes decirle que también a vos te gustan las matemáticas y que ella, por el ejemplo de verte a vos como una mujer empoderada, con autoestima y que cree en sí misma, ella empieza también a creer en sí misma. Podés también decírselo, pero es más difícil que ella lo crea porque está en un ambiente donde probablemente sus compañeritas piensan igual. Entonces, tal vez si puedes reunirte con las mamás de sus mejores amigas o mamás con las que se sientan bien y todas las mamás juntas empiezan a hacer como un cambio donde empiecen a venderse ustedes mismas como mujeres inteligentes y mujeres que sí saben matemáticas y que sus hijas las imiten sin ustedes darles a ella la lección, sino que lo hagan a través del modelaje. Espero haberme explicado. Tengo a Ana Daisy de Guanajuato, en México. Hola Adriana, vi tu publicación sobre cómo criar hijas e hijos libres de estereotipos. Yo creía que esas son cosas del pasado y que han quedado de lado y que todos crecen en igualdad. ¿Podrías explicarme por qué dices que aún hay estereotipos? Ok, te lo voy a explicar muy fácil, Ana Daisy. Esto se da por lo siguiente. En muchas casas, puede no ser tu ejemplo, pero en muchas casas a las niñas en este momento las están criando para que sean un poquito independientes, pero a los niños, hombres, los crían un poquito más dependientes. Por ejemplo, si tienes hijas y vas a la escuela, analiza cuántas de esas niñas llevan sus propios bultos y cuántos de los niños la mamá o el papá se los lleva. Si son niños más pequeños, pregunta cuántas de esas niñas ya se están bañando solas y se están vistiendo solas y a cuántos de esos niños todavía los visten y las mamás los tienen que andar persiguiendo para que se sienten, para que hagan las tareas. Mientras que a las niñas, como se cree que ellas son más responsables, se les deja un poco más por la libre para que ella vaya y sea más independiente. Esto se da mucho porque las mamás y los papás tendemos a ser un poco más laxos con nuestras niñas y tendemos a ser un poco más sobreprotectoras con nuestros hijos. Ese es un ejemplo sobre los estereotipos. También sobre lo que estás esperando de cada uno de tus hijos, cómo los vestís. Yo he visto en la escuela de mi hija que los chicos van en las mañanas con el pelo suelto, algunos van despeinados, pero muchas de las chicas van con sus lazos y con unas colas y con trenzas. Estas niñas, para que les puedan hacer esos peinados, probablemente se tuvieron que despertar muy temprano. Es realmente eso lo más importante cuando los niños van a la escuela, el cómo van a ir peinados, el ir perfectamente peinadas. Muchos de los chiquitos, compañeros de mi hija, van con el pantalón ya roto porque ellos juegan fútbol, mientras las niñas tienen que comportarse en una forma más decente y tienen que estar más limpias y más presentables porque son niñas. Ese es otro ejemplo. Espero haber respondido espero haber respondido tu pregunta. Ok, nos quedan 6 minutos y tengo varias preguntas. Vamos a ver si logro terminar todas. Para quienes están sintonizando en este momento, hoy estamos hablando sobre cómo criar hijos e hijas exitosos. Leonor de Ibagué, Colombia, me dice: hola Adriana, qué berraca está tu página y tu idea de conversar con nosotras. ¿Cómo lograr que mis hijos sean libres y felices, pero al mismo tiempo que no se conviertan en rebeldes y hagan lo que quieran? ¿Cómo logro un balance? Ok, esto es muy sencillo. Un hijo rebelde es un hijo que quiere llamar la atención. Porque por rebelde me refiero no a un niño que a veces se porte mal, porque todos los niños tienen cierta parte de rebeldía donde no quieren hacer caso, donde se portan mal, donde tratan de probarnos a nosotras mismas y probar los límites. Y todos los niños los tienen a todas las edades. Entonces, cuando hablas de rebeldía, me imagino ya una rebeldía un poco más de que se escape de la casa, o que esté en drogas, o que esté en alcohol, o que ya haga cosas más extremas. Mucho de esto lo hacen por llamar la atención, que es muy diferente a cuando un niño lo hace porque es parte de su naturaleza de niño. Cuando el niño quiere llamar la atención es porque hay algo que él quiere decir que nosotros no estamos poniendo atención, o hay necesidades que él tiene que nosotros, tal vez por esta misma falta de comunicación,
no estamos satisfaciendo. Entonces, cuando tenés una relación con tus hijos con comunicación, puede ser que tengas discusiones, pero el niño o la niña sabe que puede recurrir a vos para cualquier cosa, sabe que está en un ambiente de confianza. Aunque hoy se enoje con vos porque le dijiste que no pudiera una fiesta o que no pudiera un baile o le quitaste algún permiso o le quitaste el iPad, no sé. Aunque ellos se enojen, siempre sabrán que papá y mamá, si son los dos que están presentes, son personas con las que se puede tener conversaciones. Es muy importante que nosotros tratemos en la edad de la adolescencia el tener una buena relación con nuestros hijos y comunicarnos desde una forma de iguales. ¿Y a qué me refiero con esto? No es de iguales de que vamos a ser mejores amigos, pero sí es de iguales en el sentido donde yo le digo a mi hijo mis preocupaciones y le pido perdón por las cosas que he hecho mal y le pregunto a él qué ocupa o a ella qué ocupa. Por ejemplo, viene tu hija y te dice que quiere ir a una fiesta y vos le decís que no. Y ella dice, ¿pero por qué no puede ir a la fiesta? Y le decís, porque digo que no. Esa no es una forma de tener comunicación. Pero entonces, si querés cambiar el sistema, vos le puedes decir, bueno, ¿por qué esta fiesta es tan importante? A mí esta fiesta me da miedo porque vas a ir a donde papás que yo no conozco, porque va a estar tal compañerito que a mí no me gusta, porque en una fiesta tradicional hubo alcohol. Entonces, puedes expresarle tus temores. Y tu hija te puede decir, ok mamá, ya entiendo. Entonces, si yo voy menos tiempo, o si voy con tal persona, o si yo me comprometo a que no voy a tomar, o no sé, estoy hablando de ejemplos hipotéticos. Pero si vos le expresas a tu hija o a tu hijo las razones por las cuales vos no querés algo y empezás a negociar con tu hijo o con tu hija sobre cómo puede él o ella el ayudarte a mermar esos miedos, pueden llegar a un acuerdo. Pero además es importante que tu hijo o tu hija también sepa que sos humana y que tenés temores. A eso me refiero con la comunicación. Entonces, todas este tipo de, ¿cómo lo puedo decir? Este tipo de conversaciones y este tipo de dinámicas te ayudan mucho a que tu hijo no sea rebelde. Pero sí, una vez que llegas a un acuerdo con tu hijo, él o ella no te hace caso, tenés entonces que castigarlo. Tiene que haber una consecuencia, y una consecuencia por el acto donde perdió tu confianza, para que ellos también valoren tu autoridad. Y si tiene la consecuencia, tenés que cumplirla por más de que duela. Pero no puede ser un papá o una mamá que va perdiendo la autoridad constantemente porque amenazas de que vas a hacer algo y no lo haces. Ok, nos quedan 2 minutos y me dice Pablito que haga solo una última pregunta. Tengo a Gabriela de Santana que dice, hace poco leí sobre cómo los juguetes pueden ayudar a definir las carreras que escogen los niños cuando crezcan. ¿Me recomendás algún juguete? Claro que sí, Gabriela. Depende mucho de la edad que tengan tus hijos, pero sí hay cosas muy importantes. Si tienes hombres, no le des solo carritos. Y si tienes mujeres, no le compres solo muñecas. Puedes comprarle Legos, puedes comprarle juegos. Existen muchas tiendas aquí en Costa Rica que tienen juegos que desarrollan la mente y que desarrollan las habilidades, que desarrollan las matemáticas. Puedes enseñarles juegos de mesa como ajedrez o como damas chinas para que ellos puedan ir desarrollando habilidades. Hay juegos que puedes comprar en Estados Unidos, puedes meterte en internet, hay uno que se llama, te lo voy a pasar por el Facebook, porque se me olvidó el nombre, pero es para niñas ingenieras, se llama Goldie Blocks. Entonces te metes en internet, le das goldieblocks.com y te sale la historia. Son juegos que hizo una ingeniera que ascendió muy alto, no recuerdo en qué empresa, pero que no habían más mujeres. Entonces, después de hacer varios estudios, se dio cuenta que era por esta falta de estimulación. Entonces, hizo juegos de ingeniería especiales para niñas y hay para diferentes etapas. Entonces, si tu hija o tu hijo no veo aquí, ok, si tienen, yo diría que menos de 10 años, muchos de estos juegos le pueden ayudar. Y en internet puedes encontrar varios juegos que sean de desarrollar la mente. Bueno, chicas, ya estamos a la 1 hora de Centroamérica y México. Muchísimas gracias por haber sintonizado hoy el programa de Hablemos Mujer de cómo criar hijos e hijas exitosos. Ojalá les haya gustado. Yo les prometo que las preguntas que no pude responder aquí al aire se las voy a responder por escrito en la siguiente hora. Muchísimas gracias, chicas, por estar
aquí acompañándome. El próximo lunes voy a anunciarles cuál va a ser el próximo tema. Como siempre, si ustedes tienen ideas de temas o tienen ideas o sugerencias de cómo podemos mejorar, no solo el programa, sino también de cómo puedo mejorar yo para hacer esto todavía más entretenido, por favor no duden en comunicarse conmigo, ya sea por el Facebook o por email. Me pueden escribir a hola@hablemosmujer.com. Yo respondo ese correo y nos estamos hablando y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Chao.